Lo que vamos a explicar ahora es el método de margen neto transaccional, cuyo objetivo es identificar cuál habría sido la utilidad que una empresa habría logrado en condiciones de mercado. Es decir, consiste en determinar la utilidad que hubieran obtenido partes independientes en operaciones comparables, pero teniendo en cuenta ciertos factores de rentabilidad basados en variables tales como activos, ventas, gastos, costos, flujo de efectivo, entre otros. Hay un conjunto de pasos a seguir para la aplicación de este método. En primer término, hay que hacer una determinación de los resultados financieros relacionados con las transacciones controladas, seleccionar un grupo confiable de compañías comparables, seleccionar un indicador de rentabilidad adecuado y ajustes para lograr la mejor similitud entre las comparables y las empresas bajo análisis, de ser el caso, de ser necesarios estos ajustes, y luego finalmente analizar los resultados obtenidos. Vamos a hacer un repaso por cada uno de estos puntos antes señalados. La determinación de los resultados relacionados con operaciones controladas. No olvidemos que lo que está tratando de hacer la metodología de precio de transferencia es determinar si cierta transacción ha sido llevada a cabo a valor de mercado. Y a tal efecto, en el método de margen neto transaccional, lo que se evalúa es la utilidad neta obtenida. En consecuencia, para la aplicación del margen neto transaccional, debe considerarse únicamente los beneficios de la empresa bajo prueba atribuibles a las operaciones en estudio y analizar cada línea de negocio por separado. Si lo que yo voy a evaluar es eventualmente las ventas a mi vinculada de un conjunto de productos que yo desarrollo, pues el margen neto transaccional deberá aplicarse considerando la utilidad obtenida solamente por ese negocio, ¿no? Entonces se debe segregar el estado de pérdidas y ganancias de la empresa para hacer esta evaluación. Lo segundo es tener en cuenta que tratándose de un método de márgenes es importante el tema de funciones. Entonces hay que seleccionar un grupo confiable de compañías comparables, pero de cara a las funciones y los riesgos, ¿no? No tanto ya el tipo de producto. Aquí, como recordemos una vez más, tratándose de métodos de márgenes, los tipos de producto no son tan importantes, sí lo son las funciones, ¿no? Por eso señalamos que en una economía de mercado las compensaciones por desarrollar funciones similares tenderán a ser iguales entre diferentes actividades. Esto es lo que señalamos al principio de nuestra explicación, cuando presentamos por primera vez de manera general los métodos y dijimos que tratándose de métodos de márgenes se recurría a este principio, que las empresas que realizan funciones similares pues deberían tener en una economía de mercado utilidades o beneficios similares, ¿no? En consecuencia, la búsqueda de comparables debe realizarse reconociendo similitudes en funciones y riesgos, ¿no? De esa manera se obtiene un conjunto de compañías comparables. Luego hay que ubicar un indicador de rentabilidad que sea adecuado, ¿no? Requiere, pues, es la aplicación de este método, la selección de un indicador de nivel de utilidad que proporcione una medida confiable del resultado para la parte analizada. Este margen debe medir de la manera más apropiada el rendimiento de la compañía por su inversión en recursos y por su exposición al riesgo. Es así que dentro de un conjunto de indicadores están previstos uno, por ejemplo, que se denomina el margen de operación, el costo adicionado neto, y otro que se denomina el rendimiento sobre activos de operaciones, ROA por sus cifras en inglés. Veamos un poco las fórmulas para darnos una idea de cuál sería el indicado en cada transacción o en cada tipo de transacción que pretendamos evaluar. Veamos, por ejemplo, el margen de operación, que lo que hace es dividir la utilidad de operación entre las ventas netas. Luego tenemos un tema de costo adicionado neto, que lo que hace es dividir la utilidad de operación entre los costos más gastos operativos, o el ROA, que es la utilidad de operación entre los activos.
Noten, por ejemplo, que en este costo adicionado neto, que es utilidad de operación entre costos más gastos operativos, el énfasis está en los costos más gastos operativos. O sea, yo voy a ponderar la utilidad de la operación con los costos y gastos operativos. En consecuencia, este indicador seguramente será más aplicable en empresas que son intensivas en costos, en empresas que son productoras o generadoras de bienes o servicios. Lo mismo el tema de utilidad de operación sobre activos será de aplicación en empresas que son intensivas en capital, porque este indicador revelará cuánto de utilidad operativa o qué relación existe entre la utilidad operativa y los activos y si esa relación resulta ser razonable. Y además está a decir que el tema de utilidad de operación entre ventas netas pues viene siendo más aplicable a transacciones de carácter comercial o empresas que se dedican puramente a la comercialización de bienes, ¿no? Porque para ellas sí será relevante evaluar qué tanto del total de ventas que ellas realizan pues está relacionado con la utilidad operativa, si existe una relación razonable entre la utilidad operativa que obtiene la empresa y las ventas totales. Entonces es más o menos de cara a esa evaluación que se debe elegir un indicador que refleje realmente la actividad económica que se está evaluando en la empresa y ya dije específicamente identificadas las operaciones que se quieren evaluar y segregando los estados financieros a efecto de hacer una evaluación confiable. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí la empresa que le hemos denominado Examinada Sociedad Anónima. En nuestra hipótesis de trabajo, esta empresa realiza una única actividad y para ella tenemos unas ventas de 1.000, unos costos de venta de 600, una utilidad bruta de 400, unos gastos de venta de 100, unos gastos administrativos de 150 y una utilidad operativa de 150. Calculamos su margen operativo, que es de 15, calculamos el costo adicionado neto, que es de 17.65, ¿no? Y luego encontramos un set de comparables. ¿No? Encontramos este set de comparables que se entiende son empresas que realizan las mismas actividades que la empresa bajo prueba a la cual hemos denominado examinada y tenemos estas cifras, ¿no? Tenemos estas cifras, tenemos para, por ejemplo, la empresa comparable 1 tengo un margen operativo de 11.11%, un costo adicionado neto de 12.50%, para la comparable 2 tengo un 8.33% y un costo adicionado neto de 9.09%, y para la comparable 3 tengo un 13.33% de margen operativo y un costo adicionado neto de 15.38%. Fluye, por ejemplo, que el margen operativo de nuestra empresa examinada de pronto incluso es mayor que todas las empresas empleadas como comparables, con lo cual pues estaría tangibilizándose que el margen operativo de esta empresa es el razonable, que la utilidad lograda por esta empresa para las operaciones a las cuales las estamos evaluando resulta razonable. Sin embargo, incluso en el costo adicionado neto tenemos un monto de 17.65 que resulta estar sobre el mercado, con lo cual los indicadores de esta empresa estarían poniendo de manifiesto que existe pues una razonabilidad en la utilidad obtenida en las transacciones analizadas, ¿no? De cara a este set de comparables.